Gloria a Dios, aleluya. Esto es Biblia Juan Valle, trayendo buenas noticias de salvación a los que quieran creer. Dios no obliga a nadie a que crean o no crean. Eso es gusto tuyo. ¿Quieres salir de la muerte eterna, donde nos encontramos todos según la carne? Entonces, busca de Dios mientras pueda ser hallado. Dios es el Espíritu Santo, la voz de Dios. También le llamamos Jesús, el Salvador del mundo. Esto no es del planeta, mundo o tierra. Esto se trata del mundo religioso. Están debatiendo los hombres acerca de cómo y cuándo será el fin del mundo. Que si Jesús ya vino, el Mesías, o no ha venido. La buena noticia es que sí, ya ha venido. Está aquí. Hace algún tiempito atrás, el Señor me cambió la Biblia. No es que me la ha quitado. En realidad yo pensé que me la había quitado. Pero no, es la misma Biblia. Lo único que ahora, como lo he dicho en repetidas ocasiones, mira mis manos y aprende algo, si es que tu pequeñita mente te lo permite. Si oyereis hoy mi voz, dice el Maestro, Jesús Cristo. ¿Por qué digo Jesús Cristo? Voy a repetirlo, porque Biblia Juan Valle puede repetirlo, pero Dios no. Dios te lo ha dicho una sola vez. Esa vez que te lo ha dicho, lo que ha salido de la boca de Dios es lo que nosotros llamamos el único o el unigénito o el primogénito Hijo de Dios, como le quieras llamar. Ese poder, o sea, esa voz de Dios, eso es Jesús, la voz de Dios, el Espíritu Santo. Si tú permites que el Espíritu Santo, tú podrás predicar de esta misma forma, sin un libro en las manos, porque vas a poder hablar con denuedo como el apóstol Pedro. Pero en cuanto no quieran creerlo, entonces van a estar predicando para contar los viewers. No es que no me interese. A mí me interesa predicar el evangelio y ver que hayan viewers en esos videos, pero no es para mi beneficio, únicamente para saber de que este mensaje que Dios ha puesto aquí en mi boca esté llegando a donde tiene que llegar. Después de eso, yo sé que el Señor se presenta en algún lugar y dice dos o tres cosas y la gente escuchan. Aunque no crean que Jesús está ahí en esa persona, ahí está Él. Pero cuando Él habla, lo que sale de su boca, Jesús, es la palabra que tiene poder. La palabra de Juan Valle o Biblia Juan Valle no tiene ese poder. Únicamente depende de si Dios quiere venir y manifestarse en carne. No en Biblia Juan Valle. Ya Biblia Juan Valle le ha conocido. Sí. Y no es porque quiera echármelas de que yo sé mucho. Yo no sé nada. Por eso la pregunta primera que hago es, ¿tú crees en Dios? Cuando dices que sí, aunque solo es del diente al labio, entonces te pido un pedacito de tu pan. Del pan que tú comes,
No es que tenga hambre en realidad, pero tengo que escudriñar los espíritus. Y si el pan que tú me das no es pan de vida eterna, únicamente pan de vida, entonces tengo que hablar contigo para que tú también puedas conocer a Jesús. Dios de los ejércitos es la Biblia, es Cristo en la Biblia. Y ese hombre, Cristo en la Biblia, ya ha venido. Viene en una nube y todo ojo lo verá. Mira hacia arriba cuando sales de tu casa, a ver si ves nubes blancas allá arriba. Pero cuando el cielo está nublado completamente, posiblemente es una tormenta la que viene. Y si el viento empieza a soplar, tú sabes que esa agua de la tormenta está por caer encima de ti. ¿Y qué es lo que tienes que hacer? Buscar dónde meterte, porque si no te metes bajo un techo, te vas a dar un baño, y bien malo allá afuera, con todo y ropa. Esa no es la costumbre. Un baño te lo das en tu casa, en la casa literal donde tú vives. Pero este baño te va a caer aquí, en tu intelecto, en la parte que entiendes o no entiendes las cosas. Pero somos parte del pueblo rebelde de Dios. Ese pueblo que se manifiesta en las personas que están en una religión y se rebelan contra Jesús, la voz de Dios. No pueden creer que Jesús venga cuando tú estás ocupado haciendo algo. Él viene cuando tú menos lo esperas, cuando tú estás durmiendo en tus laureles. No que estés durmiendo porque es la noche. La noche es las tinieblas que llamó Dios noches. Pero en la noche que te encuentras, es en esa condición cuando tú tienes tapados tus ojos y no puedes ver nada. Ponte la mano en los ojos a ver qué es lo que tú ves. Ahora quítala y abre tus ojos. Dime qué ves alrededor tuyo. Bueno, aquí tengo, yo le digo una manita de rascar. Esto sirve para consolar al cuerpo, especialmente cuando le pica algo donde tú no puedes rascarte, la espalda. Y tú metes eso y haces así. Y te estás estimulando la picazón que tenías. Ese palo, que yo le llamo manita, es tu Biblia. Ya que no puedes oír la voz de Dios, porque cuando ha venido la voz de Dios, tú lo niegas, como Pedro, que significa piedra. No te alegres de eso, porque Pedro es piedra de tropiezo. La roca es el que se lo está diciendo a Pedro. Y no es porque Pedro sea malo, pero recuerda cuando le cortó la oreja a aquel soldado romano. Y Jesús le dijo, pon tu espada en su vaina, Satanás. ¿A Pedro? ¿Y tú creías que Pedro era el primer papa? ¿De dónde? Busca en la Biblia, a ver si encuentras algún lugar. Tal vez esté en un papelito aparte que escribiste y lo pusiste ahí, pero no está escrito en el libro de la vida. El libro de la vida es tu Biblia. Y si el nombre de Pedro no está ahí inscrito, entonces lo que te va a hablar es únicamente aquel modo de pensar
por medio de deducciones. Señor, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Y Jesús dice, bienaventurado eres Pedro, porque eso no te lo reveló ni sangre ni carne, sino mi Padre que está en los cielos. Ahí Jesús no está cambiando lo que ha dicho. Tú serás Pedro, piedra de tropiezo. Porque las cosas que Pedro te enseña, las coges literalmente. Mientras que toda la palabra de Dios, si la miras con los ojos espirituales abiertos, entonces vas a poder aprender que Pedro no es ningún papa, porque ahí no dice papa, dice piedra. Y las únicas piedras que hay son los fundamentos que los hombres les han dado interpretación humana. Como cuando encuentran a esa mujer en adulterio y es casada, o sea, tiene su marido, no su esposo en realidad, porque yo soy casado, asistí a las bodas del Cordero y el que se casó fui yo, Biblia Juan Valle, con Jesús, la voz de Dios. Y desde aquel entonces, 1998, por ahí, he sido guiado por esa voz divina de Jesús, que a la misma vez la llamamos Espíritu Santo. Eso es lo que es la voz de Dios. Pero si tú dices que crees en Dios, pero con tus hechos lo niegas, dice el Señor, por sus frutos los conoceréis. Alguien dice, yo soy un creyente, y no le creen al creyente. Pero si dice, soy cristiano, a ese sí le creen. Porque es otro más, igual que ellos. Cristiano es un apodo que se le cambió a los creyentes. Por esa razón, cuando tú estás en una religión y sales, no es por tu gusto. Tú llevas muchos años en esa religión, pero ahora has conocido la verdad. Y la verdad es Jesús, la voz de Dios. Y cuando has oído la voz de Dios, entonces le has conocido. Y cuando le has conocido y has recibido esa voz de Dios con agrado, creyendo que sí es Dios el que te está hablando, entonces ese conocimiento de Juan 8:32 que dice, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Entonces, ¿de qué te ha hecho libre? Del yugo que tú tenías puesto con una religión y no con Dios. Mucha gente me citan la parábola donde el Señor dice, no dejéis de congregaros como algunos tienen por costumbre. Y algunos ignorantes que creen que saben mucho de las Escrituras dicen, congrégate en una religión, en una iglesia. Escucha a un pastor que hay ahí, que es buenísimo. Y yo les digo, Jesús me sacó de ahí y me hizo conocer la verdad. Juan 8:32. Y conocí la verdad. Y la verdad me ha hecho libre de esa esclavitud en la que me encontraba, según las Escrituras. Esa esclavitud a esa voz de hombres que lo que más les interesa es que tú cooperes con la obra, con dinero. Tú cooperas con la obra de Dios cuando tú haces la voluntad del Padre que está en los cielos y de Jesús, que es la misma.
persona o el mismo Dios. Mi padre hasta ahora trabaja. ¿Cuál es el trabajo de mi Padre que está en los cielos? Predicar a los pobres de espíritu, no a los ricos, porque los ricos en espíritu, según ellos, ya conocen todas las cosas. Y dicen, ya tú cansas, ve y predícale a otras gentes, no a mí. A mí no tienes necesidad de predicarme, cuando en realidad es a ellos a los que el Señor viene para ver si quieren entrar en el reino de los cielos. Pero ellos cierran sus ojos, sus oídos y su corazón para que la palabra de Dios, o sea, Jesús, no pueda entrar en ellos, porque ya ellos conocen todo. Y para estas personas no tengo buenas noticias, tengo malas noticias. Por cuanto decís así, dice el Señor Jesucristo, el pecado permanece en vosotros. En el libro de Gálatas, esa parte que dice, oh Gálatas, insensatos, ¿quién os enseñó a huir de la ira venidera de Dios? En otra parte, cuando estés en la hora de tu peor tribulación, clama a tus dioses, a ver si te vienen a ayudar. El diablo le dice lo mismo a los hijos de Dios. Pero los hijos de Dios sabemos en lo que hemos creído. Y podemos, aunque no demos frutos y que no podamos enviar un mensaje que tenga 2 o 3 viewers, sabemos que el mensaje Dios lo ha visto. No es a Biblia Juan Valle al que ofenden, despreciando los mensajes con misterios que han estado escondidos por millones de años. Ya no voy a decir por miles de años, porque estos mismos mensajes les han venido a esos extraterrestres. Unos se visten de blanco, porque así son, pero hay otros reptilianos que simbolizan la serpiente antigua. Esos no pueden hacer armas ya, porque Dios se los ha impedido. Son bestias. Pero hay otras clases de extraterrestres que son grises, otros yo no sé, hay tantos. Hay como 20 o más clases de extraterrestres habitando en el planeta Tierra. Muchos de ellos han adoptado a seres humanos para estudiarlos y han tomado el gene del ser humano y lo han mezclado con ellos mismos. Y han creado unos humanoides como robots que están en medio de la humanidad. Ya ellos han destruido sus tierras, sus planetas. Ahora están tomando la forma de hombres, porque esos que han sido destruidos se apoderan de tu cuerpo y quieren destruir también a este planeta. Pero, pregunta, ¿es Jesús extraterrestre? ¿Quieres saber mi opinión? Muy bien, te la voy a decir aunque no te guste. Sí es extraterrestre. Como tú tienes que aprender a ser extraterrestre. Esto no significa que venga de otro planeta, ni que Jesús venga de ningún otro planeta. Eso es Dios encarnado. Ahora, el modo en que tú puedes convertirte en un extraterrestre, y no lo tomes a mal, es de este modo.
Conoces ya la tierra, o sea, las escrituras. Ahora prepárate para conocer el conocimiento espiritual, o sea, la ley de Dios, del Espíritu, la ley del Espíritu. Cuando tú conoces esa ley de dioses, entra en tu corazón aquí, te has convertido en un extraterrestre. Ya no vas a ver la letra del modo que la veías antes. Ahora vas a ver en la letra la divinidad de Dios, porque eso es el paso final. Y dice el Señor, cuando veáis que estas cosas ocurren, sabed que el fin del mundo está cerca. Y cuando recibes a Jesús, que es el Espíritu Santo, has llegado a la meta. Y ahí está el Señor, sentado en esa condición espiritual, esperándote. Arriba en los cielos, porque no te está esperando a ti solamente. Está esperando a los que se encuentran en el conocimiento de Torah, Corán y Biblia. No estoy aquí para especificar muchísimas cosas más, porque eso cogería una eternidad hacerlo. Pues Dios es infinito y habita en la eternidad. Nosotros habitamos en un tiempo medido. Dios, por medio de Moisés, nos ha dicho, Génesis 6:3, mas no contenderá mi espíritu con el hombre para siempre. Tú quieres que Dios continúe debatiendo contigo, mas serán sus días, porque dice el Señor, porque Dios dice, porque no soy carne como ellos, mas serán sus días 120 años. Compara 120 años como un día. Te da ese límite de tiempo, 120, el cual simboliza el cumplimiento de los tiempos. ¿Cuáles tiempos? Recuerda, Él está arriba sentado en su trono, arriba en los cielos, no es en el cielo. Lee tu Biblia despacio para que tú veas que hay 3 condiciones espirituales donde Dios está esperando por ti y por todo aquel que haya creído y haya entrado en el conocimiento espiritual de Dios, porque Dios es espíritu y Él está buscando adoradores que le adoremos en espíritu y en verdad. Al reino de los cielos, que es Jesucristo, no podemos entrar en carne. Cuando a Cristo lo colgaron de un madero y el diablo dice, no, no es en un madero, es en una cruz. Y por eso ustedes no se van a llamar más creyentes, se van a llamar cristianos. Y eso es lo que le ha gustado más a la gente incrédula, que le digan cristianos fundamentados en un apodo. Dios dice, sed creyentes, no seáis incrédulos, como le dice a Tomás. Nosotros preferimos ser incrédulos, porque el diablo ha dicho que somos cristianos porque seguimos a Cristo, y te has tragado el cuento. Así como Eva en el huerto de Edén. Por cierto, ese huerto de Edén se llama las Escrituras, la Biblia. Pero, ¿qué importa lo que Dios ha dicho? No comáis del fruto de ese árbol. El árbol es un hombre carnal que el diablo utiliza para engañar a las iglesias, o sea, a las religiones.
Y eso es lo que las religiones enseñan a la iglesia de Dios. Es el mismo Dios quien nos enseña. Si la iglesia de Dios está en ti, entonces no vas a escuchar más nada de lo que la serpiente pueda enseñar. Eso se lo enseña la serpiente a la religión. Y la religión es la que inyecta ese veneno de la serpiente en las personas. Las personas que no quieren entender. Y dice el Señor, mi pueblo pereció por falta de conocimiento. ¿Por qué? Porque no quisieron conocer a Dios. No quisieron recibir al Hijo de Dios. Qué pena. El tiempo de jugar a la incredulidad se ha terminado. Ahora, lo que no quisiste creerle a las Escrituras, se lo crees a un hombre, sin saber quién es ese hombre. Ese hombre, si te dice mentiras, tú no las puedes conocer, porque te habla acerca de lo que tú crees. Pero Dios no te habla de acuerdo a lo que tú crees, sino a lo que tú no conoces. Pero ya te lo ha dicho antes. Tengo una comida que vosotros no conocéis o no sabéis. La comida de la que Jesús habla es el recibir el consejo del Padre que está en los cielos, aunque Él es el mismo Padre que está en los cielos. Para poder explicarte estas cosas, con ese corazón de piedra que tienes, sería gastar saliva, como he gastado tantas veces con tantos incrédulos. Y estas cosas de Dios no son para discutir, son para decirlas una sola vez, como hace el Señor, porque Él es el que pone sus palabras en mi boca. Pero en mi condición humana, quisiera que todo mundo oyera y creyera sin ver, como han creído los que han podido entrar en el reino de los cielos, que es Jesucristo. Él es el reino de los cielos. Pero están esperando entrar en un palacio. Están esperando que una persona sea una persona buena. Y repiten, es que no das frutos del Espíritu. ¿Cuál es el problema? El problema es que no los pueden ver, los frutos del Espíritu, pues no han creído en Cristo Jesús. Únicamente han aprendido de Cristo, la ley de Dios escrita. Pero recuerda, Dios quiere llevarte a la tierra prometida. Pero todavía no sabes cuál es la tierra prometida. La tierra prometida es el conocimiento de Jesús en la Biblia. Eso es el huerto de Edén. Pero te ha dicho, no te acerques siquiera a compartir nada con la serpiente antigua que está en el medio del huerto. Y no lo has querido creer. Muy bien. Entonces pregúntale a Dios si sabes quién es Dios. Si no, te lo voy a decir. La palabra Dios significa creador. Tu Biblia, tu Torah, tu Corán. Deja de buscar fechas y lugares, porque las cosas de Dios no están en ningún lugar ni en fechas. Se encuentra en una condición espiritual que se manifiesta
aquí, ahí, donde tú estás y en cualquier parte del universo. Pero se te hace muy difícil aceptar eso porque tú has aprendido Biblia de memoria. Hasta aquí voy a llegar. Llevamos 30 minutos. Quizás gastando saliva, pero sé que en algún lugar debe haber alguien que ha escuchado estos mensajes y ha creído de todo corazón en el poder de Dios, Jesús. Amén.